Más conciencia, menos fanatismo. Las protestas mundiales contra el racismo tras el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos en algunos lugares se tornaron violentas y se encendió el debate sobre el colonialismo y la esclavitud. Esto llevó a que en varias ciudades de los Estados Unidos y de Europa estatuas de algunos personajes históricos fueran dañadas por los manifestantes antirracistas. Y dirigentes como Nancy Pelosi llegó a exigir que fueran retiradas del Capitolio 11 estatuas de confederados que se oponían al fin de la esclavitud, argumentando que, abro comillas, los monumentos de hombres que defendían la crueldad y la barbarie para lograr un fin puramente racista son una afrenta grosera a los ideales estadounidenses de democracia y libertad, cierro comillas. Cuando vemos estos hechos, vale la pena preguntarse si estas actitudes de dañar monumentos históricos en qué contribuyen a la lucha antirracista, en la batalla por eliminar las desigualdades en el mundo. La Real Academia Española define fanatismo como apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas. Y ese fanatismo solo nos puede conducir a más intolerancia, con lo cual en nada se contribuirá a la lucha por disminuir las desigualdades. La expresión que dice aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla se le atribuye a demasiados personajes históricos. Sin embargo, esta frase se le atribuye en primera instancia a Napoleón Bonaparte. Sin importar quién la haya dicho, es una realidad innegable. El estudio de la historia nos permite entender las causas que generaron la evolución de los acontecimientos para finalmente comprender cómo llegamos al momento histórico presente. Así que el acto de destruir estatuas y monumentos que nos cuentan esa historia son hechos más ligados al fanatismo irracional que a un juicio razonado, que solo aporta destrucción y, más grave aún, priva a las futuras generaciones de un conocimiento básico sobre el pasado que les ayudará a entender su presente. La historia nos sirve para estudiar el pasado con el objetivo de dar la explicación a la situación actual, es decir, al presente. Con la historia podemos entender por qué las cosas son como son en el presente, así que las tradiciones, la cultura, la política, la economía y la tecnología, sin el estudio de la historia, no podamos encontrar ni su evolución y mucho menos el hilo conductor que nos trae hasta el presente. La historia contará para las futuras generaciones lo que realmente sucedió y dirá que un grupo de gente quiso borrar el pasado, destruyendo símbolos que registraban los hechos pasados. Ahora, si esa destrucción ayudara a solucionar las injusticias del pasado o a desaparecer las desigualdades de hoy, entonces deberíamos destruir las pirámides mayas o las aztecas, las incas o las egipcias, pues muchas de ellas fueron construidas o bien por esclavos o por seres en condiciones casi de esclavitud. ¿Qué ganaríamos con esa destrucción? Borrar un pasado que al día de hoy seguimos estudiando por la fascinación que provocan esas obras arquitectónicas hechas hace miles de años y que muchas de las cuales aún no tienen una explicación de cómo lo lograron hacer. Deberíamos entonces aplaudir que desde el 2014 la banda terrorista Estado Islámico ha destruido o robado patrimonio cultural de Irak, Siria, Libia, saqueando al menos 28 edificios históricos y religiosos, y los artículos de valor de algunos de esos edificios fueron saqueados con el fin de pasar al contrabando y que fueran vendidos para financiar las actividades terroristas del Estado Islámico. La historia registrará el comportamiento de las sociedades, registrará quiénes fueron de mente amplia, los que aceptaron que se puede construir consensos desde el disentimiento, desde las diferencias, y quienes niegan al otro por su color de piel, por sus creencias religiosas o sus preferencias sexuales.
Registrará los que fueron irrespetuosos y quiénes fueron los irrespetados. La historia atribuye gloria, pero también deshonra, y éstas quedarán para siempre. La historia nos ha enseñado los errores que como civilización hemos cometido y nos alerta para no volverlos a cometer, aunque en ocasiones como que no le hacemos caso y seguimos cometiendo los mismos errores. Muchos de esos eventos históricos son vergonzosos, difíciles de entender cómo los seres humanos destruyen a otros seres humanos, cómo usamos la ciencia para inventar armas cada vez más eficientes para matarnos entre nosotros, o cómo en pleno siglo XXI, según el World Free Foundation, haya más de 40 millones de esclavos al día de hoy. Destruir parte de la historia no soluciona ningún problema. Por el contrario, al borrar parte de la memoria histórica, podemos volver a repetir errores que le han costado mucho sufrimiento a la humanidad. Si de verdad queremos cambiar las cosas, eliminar las desigualdades, construir un mundo más justo, más solidario y equitativo, debemos comenzar por ser conscientes y menos fanáticos. Tenemos que producir cambios en cada uno de nosotros, ser más auténticos, comprometidos con nuestros deberes y ejercer nuestros derechos. En este planeta estamos todos y entre todos, poniendo cada uno de nosotros de nuestra parte, podemos ocuparnos de no seguir cometiendo los mismos errores que nos han traído hasta acá. Eso es decir, construyendo y no destruyendo, que se superan los errores. Así que menos fanatismo y más conciencia nos hará mucho bien. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Me encantaría oír sus opiniones, y leerlos y escucharlos. ¿Qué piensan? ¿En sus países también surgió esta ola fanática de destruir el pasado porque no nos gusta o no nos agrada o fue un pasado feo? Comenten, les escucho y les leo.